Familia, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente, otra enseñanza más para la gloria de Dios. Suscríbanse al grupo, suscríbete a esta familia que nuevamente empieza por YouTube, ya no por Facebook, porque ustedes saben cómo están las cosas por Facebook. Las páginas muchas veces restringen los videos y también a la vez cuando uno entra y está subiendo video todos los días, te bloquean hasta nuevamente tú estés cambiando la contraseña y todo. Y por eso es que preferí YouTube. Pero ustedes tienen que suscribirse para que cuando cada video que llegue, nuevo, que de enseñanza, de explicación, que sé que te está edificando, si tú entras, porque sabes que estás teniendo un nuevo material, pues que implemente tus conocimientos, pero sobre todo que conozcas al Señor. Lo importante es conocer al Señor. Hay muchas personas que en el cristianismo han venido y han recibido la palabra del Señor, pero les ha interesado más que pues el Señor les dé sabiduría, inteligencia por lograr sus propósitos, benignidad por medio de su unción poderosa, de algo que limpia su alma, y después se han olvidado de Dios. Entonces es una vida vacía, es una vida que pues no va a tener resultados, porque todo lo que logramos y hacemos es con la ayuda de Dios, comunión de Dios. Entonces, cuando tomamos interés, entonces el Señor va a purificar, va a premiar la hermandad, va a premiar también a la vez ser agradecidos con Él, más que conmigo. Yo solamente cumplí un servicio. Si tú te interesas, te importa la vida cristiana de Cristo, pues harás esto, ¿no? Entrar a esta página y pues, suscribirte, y así vas a recibir meditación todas las veces que uno esté grabando, editando. Entonces están invitados a poder hacerlo. Pues Dios los siga premiando, bendiciendo, guardando también a la vez. Sé que pues si tú estás cumpliendo con lo que la Biblia dice, estás siguiendo un discipulado directo de parte de Dios. Estás predicando la palabra, orando, meditando, cuando alabanzas, estás siguiendo pues el valor de la cruz para salvar al ser humano, y Dios te recompensará. Entonces vamos a continuar con este nuevo tema de acuerdo a la Biblia. El tema de hoy, el Espíritu Santo es el que nos va a dar la sabiduría, va a poner lo que Cristo quiere que hablemos hoy. Él nos ubicará en base a un tema anterior que hablé, referente al pecado. Nos va a hacer conocer el lecnos de la palabra bíblica, de la doctrina bíblica, esa etimología de donde pues surge la provisión en cuanto a la concepción de parte de Dios en su genealogía. Pues sabemos que existe un ámbito angelical que es celestial. También existe pues en este caso el ser humano como humanidad en este planeta. Pues existe la creación, que es parte del dominio, el sometimiento del ser humano hacia ella, en este caso los animales. También pues podemos ver las plantas, podemos encontrarnos más en profundidad pues, con aquellos que el Señor nos ha entregado, pues, en este caso la familia, después de padres. Y esto lo encontramos en la Biblia con los dos primeros hijos de Adán, Caín y Abel. Abel es como el ABC, no es abecedario, es abecedario. ¿Por qué? Porque es la A en ese ABCD y en ese ARIO, en esas 4 al inicio y esas 4 al final. Le agregas el centro, que es Cristo, el centro como la cruz también del Evangelio. Al centro está la A de Abel. Abel era el propósito para todas las familias que iban a existir en la tierra como salvación.
hacia la mirada de Cristo. A de Adán, A de Abel. Y pues después tiene que ser J de Jesús, de Jesucristo. El propósito de un Yahvé que ya venía mostrando la figura de Jesús también. El Padre Jehová, como el Padre Adán de Abel, Jehová de Jesús, papá de Jesús, Dios el Padre, el Hijo de Dios. Este Jehová nos da a entender, si hablamos de doctrina, el abecedario de parte de Dios para sus genealogías. Pero, ¿por qué tiene que ser el J? La J de Jesús. Porque Jacob es Israel. J de Jacob. Podríamos hablarlos en término hebreo, de la nación de Israel. Tú que te estás informando un poco más, quizás por YouTube. La palabra Adonai, o la palabra Altísimo, lleva la letra A, el orden de Dios, el abecedario. Hoy día, ¿quién es número uno pues en las listas del colegio, de la universidad, del trabajo, cuando pasa revista? Quizás es de la letra A, no lo sé. Muchos van a decir soy privilegiado. Después también la letra J también es privilegiada. Solamente la letra A es aquel que es privilegiado. Entonces, pues, aquí Jesús pues tiene que entrar por Jacob, la letra J. ¿Y por qué la letra J después? Va a tener también otro tema que sacar después nuevamente de la letra J. En el abecedario si hablamos de doctrina del Antiguo Testamento en Génesis. Aquí nos damos cuenta, de acuerdo a la Biblia, como Abel muere porque lo mató Caín, Dios va a salvaguardar el propósito de vida, poniéndole, en este caso a Caín, una marca de redención. La redención en la muerte, no para este ciudadano en una tierra lejana, sino la muerte protegiendo el propósito de salvación en aquel que pues quitó la vida. Esto significa hermandad, esto significa un padre que vela por la vida de su creación, sus hijos, pero también de un objetivo hacia Jesús. Y Jesús pues muere en un calvario con sed de Caín. Dios tenía que resarcir por medio de Cristo Jesús el error que cometió Caín en la antigüedad, de matar a su propio hermano, salvándonos y mostrándonos el siendo el mediador entre Dios y los hombres, la reconciliación, por medio de la expiación de los pecados, para que nosotros podamos llegar al Padre. Entonces, cuando le da la gloria a Cristo, que Él murió en la cruz, te das cuenta que la redención de una espiritualidad, pero también la redención de devolvernos la vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dando vida con Cristo, porque el pecado también produce muerte. El pecado, cuando cometes la mancha, la contaminación, hay suciedad en tu mente, en tu corazón, entonces no te vas a desenvolver con capacidad en los deportes, en el intelecto, sobre todo en la sabiduría, en el Evangelio de Cristo. Para todo el tiempo, sí, es un orden que Dios nos va a dar, pero sobre todo en el Evangelio, en la doctrina, el conocimiento, la inteligencia de Dios, que en sí lo vamos a ejercer también. En el Evangelio lo ejercemos un deporte, tenemos que ir caminando, llevar la palabra de Dios, caminamos, hacemos obra evangelista. Vamos a ejercer también el conocimiento de la evolución. Dios nos va a dar sabiduría mientras más expresemos sus dichos a las personas. La relación, las familiaridades de Cristo. Y mejor es vivirlo de Cristo que vivirlo quizás en otros entornos, sin hablar la palabra de Dios, sin mencionar a tu Salvador. Entonces aquí vemos este abecedario de acuerdo a la Biblia. Antes de pues Caín, Adán perdió ese privilegio, también la Biblia lo enseña. Así como el pecado pues entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasa a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
pues así como por Adán todos van a morir en muerte a través de la historia, porque se hereda generación en generación desde que ese bebé está en el vientre de la madre, tiene que nacer de nuevo, no de la madre, porque Jesús le explica a Nicodemo, sino del espíritu. Cuando nace del espíritu la persona, pues se da cuenta que es una naturaleza restaurada, es una naturaleza curada, porque al no ser una naturaleza curada, lo que va a pasar es que esta persona pues no va a encontrar el cambio en sí, cuando ya tenga un conocimiento, una preparación, pero también pues un crecimiento en su vida, por el saber de dónde viene, que no es de un mundo pasajero solamente de esta tierra, sino es peregrino y va a los cielos. Entonces, en Cristo tenemos que resucitar nuevamente. Recordamos, este Adán pues, significa perdiéndose no el propósito de Dios Padre como generaciones humanas, no pues significa Jesús como Padre en lugar de Adán. Y aquí nos acordamos del nombre Jad, de acuerdo a la Biblia. J y después la letra H de hombres. Esto es el orden. Jesús antes de Adán. Jesús en los cielos. Después Adán y después las generaciones. Hombres que quizás iban a estar solos en situaciones difíciles, y aquí hasta esa dirección en base a la unicidad de Dios. Hoy día la Biblia, pues si bien es cierto, nos habla del inicio de pues, la meditación bíblica referente a el Pentateuco, después nos muestra también Éxodo. Y si vamos más allá, los reyes, y también interpretación de sueños en base a, en este caso, profetas, en este caso, intérpretes, en este caso también vemos pues gobernantes que son propósitos en una nación, y eso nos conduce a los evangelios desde el primer profeta. Aquí vamos a ver, pues de acuerdo a la palabra, a la doctrina, que esto nos retrata a nosotros en base a la palabra de Dios, la dirección hacia donde van las cosas, cómo Dios sujeta todo, desde la cruz como un objetivo salvador. Y esa unicidad de Dios está basado que ya pasamos el tiempo del apostolado. El apostolado está solamente desde el primer apóstol llamado Pedro, el cual pues tiene una relación directa con Jesús, el cual le dice, pues no, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué le dice a Pedro? Porque Pedro iba a ser el primer papa, porque Pedro pues fundó la iglesia y todo ello. Pero la iglesia no inicia en Roma, amigos y amigas. La iglesia inicia en Israel. Hoy día no hemos limitado bien pues no ese concepto. Si la iglesia hubiera nacido en Roma, pues entonces Jesús sería un farsante, porque Jesús diría que pues los romanos no le crucificaron. Pues sobre todo diría que los romanos pues avalaron el evangelio de Cristo en sus tiempos, sobre todo que los judíos aceptaran que Él es hijo de Dios, porque ellos estaban sometiendo al pueblo judío. Ellos vivían bajo el imperio romano en ese tiempo. La historia, el pueblo judío siempre estaba a merced de los egipcios. Y los romanos vienen de esa dirección, de ese linaje. Y ese es uno de los imperios que existió en aquel entonces. Entonces, ese tiempo del apostolado hasta el último apóstol llamado Juan, porque primero se da la revelación de Juan, antes pues está
la revelación de Pablo. Está basado en la iglesia, y ahí nos damos cuenta unos últimos apóstoles que también están como un nombre en la Biblia: Santiago, Judas, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2, y Apocalipsis. Estos pasajes es para la iglesia por el tiempo de hoy, porque en los Apocalipsis el Señor nos habla mucho, nos refleja en sus textos, en la escritura, a las iglesias, las iglesias del Apocalipsis. Y las iglesias del Apocalipsis somos nosotros. Este tiempo estamos viviendo en el cual pues muchas veces estamos ya no bajo tanto una dirección pastoral de un líder, un guía. Mientras hay decadencia en la iglesia, pues, y el propósito, el plan nos está llevando pues desde el entorno de las casas. ¿Es por qué? Porque Cristo no, su visión no es que el ser humano esté metido en cuatro paredes. No, su visión de ser humano de parte de Dios es que estemos predicando el evangelio fuera de la iglesia, porque ahí donde la gente necesita necesidad. Ya hablé un tema referente a ello, el verdadero servicio eclesial, porque la gente necesita fuera. Entonces, cuando no encontramos el liderazgo, la dirección bajo la verdadera doctrina, sana doctrina dentro de la iglesia, es porque Dios está moviendo piezas para que muchas personas salgan de sus entornos, de sus comunidades, y lleven amor pues a las genealogías. Y esas genealogías son personas, familias basados en la fe de Abraham. Colón descubre América desde la India hacia adelante, y el evangelio pues penetra en muchos de esos pueblos, ¿no?, de esas regiones. Y Colón viene a descubrir, los judíos vienen a descubrir un territorio que pues iba a ser propósito de la familia de la fe. Un judío, nuevamente, descubrieron unas tierras que pues iban a creer en Cristo en este tiempo, en esta época. Él es el que cumple la profecía de las naves de Tarsis. Hablé un momento, un tiempo acerca de ese tema. Dios permite también que podamos profundizar más ese tema. Entonces se descubre pues el evangelio de parte de este hombre para estos indios, pues que recién estaban conociendo pues el evangelio. Lo recibieron en un tiempo pues triste, cuando los judíos también fueron todo por la Inquisición, y pues ellos vienen a descubrir la familia de su padre Abraham, el padre de mucha gente, de muchos pueblos, ¿no? Y cómo llega también el cristianismo aquí, por medio del derramamiento de sangre. Muchas personas por medio de la persecución murieron por su fe, para que el nombre de Cristo sea proclamado. Y pues la sangre, el derramamiento de la sangre significa que el evangelio va a penetrar en las vidas, en los más profundos corazón. Los seres humanos se van a acordar y van a reflexionar del castigo, de la arrepentición de parte de Dios, como un modelo, un tipo de fe el cual ellos deben vivir al máximo, ¿no? Porque la Biblia dice que Dios, al que ama, disciplina y azota aquel que toma por hijo. Y pues es una reprensión que viene de la antigüedad, porque estamos en el propósito de Cristo, y los seres humanos más se aferran a Dios, y no aman al Hijo. Y la Biblia dice, pues aquel que ama al Hijo pues verá la gloria de Dios, pero aquel que rehúsa ver al Hijo pues no amará al Padre, y el Padre no lo amará, porque la Biblia nos enseña más referente a este tema, que aquel que ha creído en el Hijo pues será salvo, pero aquel que no quiere creer en el Hijo pues ya ha sido condenado. Entonces es por eso que un incrédulo es objetivo para someter pueblos, castigar, reprender, porque estos hombres querían en la concepción de Dios como ídolo, como la creación misma, como pues adoración a la tierra, adoración a otro tipo de divinidades con D minúscula, que ellos consideraban que se aferraban mucho a una divinidad, pero no sabían qué divinidad. Eran guiados simplemente por un instinto, porque ellos vivían bajo una época incaica, bajo una época azteca, porque tenía que venir Cristo por medio de siervos desde la nación de Israel, que primeramente tenían que ser tocados bajo el resplandor de la palabra de la enseñanza.
para que el Evangelio pueda penetrar en ellos. Muchas familias han sido salvas por medio de Cristo, de la salvación. Entonces, aquí vemos esa dirección, esa línea en la cual Dios va llevando los tiempos. Este Adán, pues ya mencionado desde el abecedario, pues significa pues que es un Adán que pierde el propósito de Dios, lo que el hombre sí pues iba a ser, de acuerdo a la divinidad, a la concepción de Dios en los cielos. Lo pierde, pero Cristo lo recupera. Cristo acerca nuevamente al hombre con Dios, lo salva, y se antepone de Adán, y se pospone también porque Cristo va a reinar en la tierra por 1000 años después de la gran tribulación. Tendrá que venir a purificar, sacar el pecado, erradicarlo. La parábola del trigo y la cizaña, que aquel pues tiene un corazón contaminado, es porque todavía este mundo pues a algún momento lo toca y tiene un gesto, ¿no? Así que pues tú dices está enojado, ¿no? Hoy ya tenemos que comprender más a las personas, sobre todo como mujer, pues tenemos que comprender a veces cuando es un gesto fuerte, una palabra fuerte. Mejor es la espiritualidad. Cuando hay espiritualidad puedes ver más allá. Tú sabes que quizás esa persona no está sintiendo ni tiene nada, algo contra usted, ni quiere incomodarlo, sino pues muchas veces la carne, muchas veces la contaminación del pecado, por eso tenemos que conocer a Dios. Pues esa persona resona así. Cristo nos viene a enseñar una espiritualidad, dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Otra paja nos enseña también, pues, que será enviado el Consolador y Él le mostrará todas las cosas. Mi espíritu son palabras y son vida. Y también menciona la Escritura, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. El poder es la espiritualidad de Dios restaurada por medio del Espíritu Santo, que transforma, que confronta, que pues, pelea por nosotros con gemidos indecibles, intercede. Esto nos va a direccionar bajo las bases de Cristo. Y aquí esa parábola que se va a cumplir, pues, del trigo y la cizaña, ese es un nuevo reinado de Cristo con nosotros. Podemos darnos cuenta más adelante también, de acuerdo a la dirección por la cual lleva este ABC D y después la A en el género, que Jacob pues, pasa a ser el sustituto de este hombre llamado Abel, que muere. No es que Dios se le haya salido de control, no que pasó, que se mató a Abel, pero en el propósito de Dios estaba que fuera Adán. Ahora, qué diferencia en que haya sido, pues en este caso no Abel, sino pues Jacob, el hijo de Abraham, en lugar de Abel, el hijo de Adán. El A y el AJ. Otras multitudes, otros pueblos que en la universidad de Dios llevó a infinidad. Pero sobre todo que Dios tiene control, la sujeción de Dios. Porque aquí podemos ver que se pudo haber perdido una descendencia, tomando en cuenta que también pasaron hombres como Noé, pasaron hombres como, en este caso, Lot, en el tiempo también contemporáneo con Abraham. Por la caída de Noé, pues, en el diluvio, el arca de Noé, y la caída de Sodoma y Gomorra. Eso se refiere a la contaminación, se refiere, pues, el salir desde la línea de lo que Dios quiso para el hombre,
Por eso hoy día tenemos que aferrarnos hoy día a todo, a amar a Dios, a obedecer a Dios, tener cuidado por dónde vamos, qué pisamos. Porque Dios nos quiere perfectos, hoy día es lo que más Dios le dará la perfección de sus hijos. Entonces, esa es la dirección pues que el Señor nos enseña desde Abraham, este hombre Jacob, pero también de Adán, Abel. Este Noé también tiene un descendiente que se llama Lamec, y si vemos Lamec, pues Lamec se refiere a, de acuerdo a la Biblia, todo un propósito fuera del plan, no solamente de este mundo, no solamente del mismo Jesús, sino el plan desde los cielos, desde parte de Dios, porque Dios establece la bondad, la dignidad, la integridad, la protección, la guardia. Pero este Lamec lo que quiere es pues llegar a las alturas, llegar pues a retar al mismo Dios, a decir pues que un cono puede luchar con Dios en algún espacio de lo que Él puso en esta tierra. Y vemos que Dios pues destruye esos planes ahí donde las lenguas ya no iban a ser una sola, sino iban a ser múltiples. Babel significa Dios cambió las lenguas. Y este Abel pues nos da enseñanza que todos tenían un solo idioma. Todos tenían, desde Abel, todos tenían un solo idioma. Desde Adán todos tenían un solo idioma. Después la cantidad de multiplicidad de idiomas. Y este Lamec fue uno de los primeros hombres que tenían un grado en el mundo poderoso, de masones, Illuminati, grupos que estaban en contra del plan con las generaciones, con la humanidad, con lo valioso que ellos tienen dentro, ya sea como la capacidad de traer conceptos, razón, la capacidad de poder pues comprender a Dios. Y pues este era uno de los primeros de un rango en este ámbito del mundo, del orden mundial que hoy existe. El despotismo, la altivez, el cosa arrogante, la mente humanista de querer desafiar a Dios, de querer ser Dios. Hoy día los científicos de hoy no creen en Dios, quieren crear un universo. La ciencia de hoy pues analiza todo, los animales, las plantas, los frutos. Al mismo hombre le sacan estudios para poder pues crear la ciencia, también a la vez pues volver los humanoides y promover cosas fuera de este mundo. Sin embargo, Dios está en contra de todo ello, porque Dios va a respetar su plan, su propósito en aquellos que obedecen, y lo respetó a través de la historia, ha defendido por medio de Cristo, por medio de la iglesia. Entonces, hoy día nosotros estamos enfocados de acuerdo si hablamos de esto que estamos mencionando hoy, a vivir bajo ese tiempo en el cual nosotros en donde estamos somos casa de Dios, somos evangelio de parte de Dios para las vidas que lo necesitan. Estamos aprovechando el tiempo a cada instante, porque Cristo pronto viene y la trompeta sonará. Insta tiempo y fuera de tiempo. Y pues eso nos explica que el mismo Jesús está llevando a su iglesia hacia esa dirección. No se le escapa. Siempre y cuando pues nosotros estemos sin mancha, estemos obedeciendo y no yendo en contra de lo que la Biblia enseña, mucho menos pues los líderes también están cumpliendo desde sus ámbitos, o no cumplimos en base a los ámbitos de Dios. Lo que vamos a ver pues que son personas que se aferran, se cierran mucho a su visión,
Y esto lo que va a llevar es a considerarse muy dogmáticos, personas con actitud de fariseos de aquel entonces. Entonces tú debes respetar. Ellos siguen desde ese enfoque. Entonces tú vas también a la iglesia, tú participas. Pero tu enfoque es predicando el evangelio donde te encuentres. Esto no vamos a ponerlo de acuerdo a la Biblia y también lo que muchas veces se ha hablado en base a los líderes referentes al ecumenismo ni nada de ello. Porque la fe es una sola base al evangelio. No podemos confundir ni diluir. Existen muchas religiones que quieren unirse y decir, esto es Cristo, enseñando huecas sutilezas, enseñando pues herejías, disensiones de acuerdo a la Biblia, de interpretación privada, una nueva fe, una nueva religión, con conceptos antibíblicos, ¿no? Estoy hablando del Evangelio de Cristo, estoy hablando de la doctrina de Cristo, estoy hablando de la meditación, la profundización de Cristo, por medio desde el alfabeto, desde, en este caso, el legno de Dios. Cuando te hablo del legno de Dios, pues me baso que esa unicidad de parte de Dios es que vamos hacia un juicio, ¿no? Y como vamos a un juicio, el hombre no deja de desmenuzar la Biblia. Cuando más desmenuces, no es que tu mente no se centra en que estás enfocado, cimentado en la Biblia, lo que el Señor te demanda, sino que estás despierto, que estás velando, que estás concentrado en los ámbitos, en la fe, escudriñando y discerniendo al hermano. Pero cuando no discernes al hermano, discernes lo que te dicen, de toda la dirección, de momento te vas a nublar, te vas a distraer, vas a pensar que la vida cristiana es una vida pues, triste, es una vida incómoda, es una vida que no tiene pues piedad, no tiene familiaridad, es una vida que carece de conocimiento, de aprendizaje, porque se aferra a una sola cosa en cuanto a la doctrina y la enseñanza. Pero debemos aferrarnos por eso a Dios. Y recordemos que si bien es cierto, Cristo está como objetivo de salvación, pero nosotros no dejamos de volver a Dios, volvemos a Dios. Desde Cristo nos invita a volver a Dios. Y pues Dios es toda la perfección, la excelencia, la demanda, la calidad, el poder pues promover algo bueno e interesante en cuanto a sus propósitos, objetivos celestiales. Por eso es que yo estaba pensando, estaba enfocado en un altar, porque cuando pongo un altar ahí, entonces yo sé que mi mente roza lo divino en cuanto a la espiritualidad de Dios, la comprensión de Dios. Porque Dios te muestra. Dios, cuando tú estás en una calle que es solitaria, estás predicando, estás enseñando, estás en un objetivo, de un momento Dios te hace visionar cómo es que llegan personas como si fueran con armas que te van a atacar, que te quieren asaltar. Pasan las visiones por todos lados. Personas que vienen como si fueran con revólveres a quererte lastimar, quererte asaltar, porque esa es la visión de Dios advirtiéndote para que trates de hacer las cosas más rápido y salgas de ahí inmediatamente, o posible tu vida corre en peligro. Esa es la visión de la espiritualidad. Conforme tú vas creciendo, Dios va añadiendo tu ciencia como algo que tú estás ganándolo en el ministerio, en el servicio, como algo que pues tu vida se está desarrollando, se está capacitando, se está siendo pues instruida. Y es mejor que Dios nos capacite, nos muestre las cosas para evitar. Cuando evitamos es mejor. Entonces, estas citas bíblicas, por cerrar, pues es bíblico de acuerdo a la palabra de Dios. Porque cuando se ha multiplicado la maldad, dice el amor de muchos se enfriará. Y pues la Biblia aquí pues es clara. Se aborrecerán a unos a otros y unos a otros se entregarán. Pero el que persevera hasta el fin será salvo. Unicidad de Dios, vas a estar solo.
tú vas a tener que defender el Evangelio, vas a tener que conocer, comprender más en los ámbitos difíciles, adversos, en los cuales quizás no estará tu líder, no estarás en una iglesia, un templo en cuatro paredes. Y aquellos que lucharon, batallaron, llevando su palabra, su enseñanza, estos son los que menos van a padecer. Estos son los que menos le va a resultar difícil emitir una palabra bíblica, porque no lo hace, pues esa persona va a ser afectada. Tanto sí que será afectada porque va a tolerar el pecado, pero aún así va a participar del pecado. A veces se refiere a este pasaje. Pues sobre todo no entendió en cuál de las iglesias debía estar. En aquellas iglesias que lavan sus vestiduras de acuerdo al Apocalipsis. Y en varias otras iglesias que pues no hicieron. También menciona. Hay muchas iglesias, cual no quiero entrar en detalles, y en un momento voy a sacar un tema referente a ello. La Biblia también nos enseña pues que debemos discernir los espíritus si son de Dios. Hoy día hay niveles, hay procesos en los cuales todas las personas no están basadas, enfocadas en la doctrina de Cristo. Y lo espiritual también puedes verlo en tu mundo, que te rodea, que no conoce a Cristo, que vive en incredulidad. Tanto así que cuando tú conoces mucho preparación, estás hablando y se quedan asombrados, sorprendidos. ¿Quién es este hombre? ¿De dónde vino? ¿De este planeta? Porque la memorización, te acuerdas tu número NI, te acuerdas tu número de tarjeta, te acuerdas tu clave, eres hábil para poder emitir una oración, te paras firme, tienes oratoria, tienes también a la vez retórica, sabes de conceptos numéricos, puedes presentar y plantear una idea que pues ellos entiendan la metódica y les sirva para que te digan sí, quiero aprender más del Evangelio y Cristo. Y tú que me enseñes. Entonces cuando tú vas a través del Evangelio y enseñas ahí, se hace en un público, tu vida se rutina ahí. Cuando decían los espíritus, ¿no? Te das cuenta quién está predicando la doctrina, quién está enfocado bajo un propósito en el Evangelio, aunque esté en cuatro paredes. Cuatro paredes no quiere decir que la iglesia no está basado en que una iglesia se reúne en un lugar, no que pues muchas veces pueden estar reunidos, pero se pueden pasar todo un medio año reunidos, pero no salen a predicar el Evangelio, no salen a anunciar las buenas nuevas de aquel que es llamado de las tinieblas de luz. De lo que más la Biblia habla en el Nuevo Testamento de los apóstoles, porque hoy ya no vivimos el tiempo del apostolado. Hoy hay unos que son alocados, pero no se vive el tiempo del apostolado, ya se vive el tiempo de la iglesia, se vive el tiempo de Cristo. Hoy vivimos el tiempo de la salvación, de anunciar, porque Cristo pronto viene y volverá. Entonces, cuando tú ves que muchos se enfoca a ello, entonces están dejados de lado del Evangelio. Porque ni aún así en el Antiguo Testamento, en tiempos de los apóstoles, la iglesia, pues, aún que en ese tiempo había una persecución más feroz, estaban pues en cuatro paredes, estaban en sótanos, encerrados, ¿no? Ahí es donde más se promovía el Evangelio. Y eso que estaban en persecución. Ellos tenían más justificado en lo que tenemos hoy. Entonces esperemos que podamos haber entendido esto hoy, que me inicie tu vida, que te sea edificación. Ama a Dios, predica el Evangelio con tu testimonio. Si el Señor te da palabra, no calles. Estás ayudando a una vida, estás salvando un alma. El propósito eterno de vida y salvación para Cristo. Pues reinar en muchas vidas, en muchas almas. Dios te bendiga, sigue adelante. Cristo te ama. Cuídate.